Supongo que esta emisión la veréis dentro de un rato. Em, esta vez no voy a estar con Coto, porque pues, por razones logísticas yo estoy a punto de volar para Madrid desde Bogotá. Y entonces en la intención que tenemos en este canal de empezar a daros contenido todos los días, lo que vamos a hacer es dar mucho contenido juntos, pero también cuando tengamos algún asunto que queramos comentar y no podamos disponer de los medios para poder salir juntos, pues aprovecharemos y lo haremos en privado cada uno. En este caso, a mí me gustaría comentar con vosotros, ahora que ya la polémica, digamos, se ha cerrado, se ha encapsulado, todo el tema de Vinicius, todo el tema del baile de Vinicius, todo el tema del racismo y su protagonista original, que en este caso pues, fue Pedro Baños, ¿no? En el programa del Chiringuito, donde él hace referencia a que lo que tenía que hacer Vinicius era no bailar como un mono. Pedro Baños representa ese fútbol del que siempre ha querido renegar Florentino Pérez. Representa un fútbol antiguo, representa un fútbol casposo, ¿no? Un fútbol que huele fuerte, que huele a cerrado, un fútbol que hacía gestiones en club de alterne, ¿no? Todo lo que Florentino siempre ha querido muy lejos de su club, del Real Madrid. Un fútbol que ha representado mayormente a jugadores españoles que tenían mucha fuerza dentro del club con otros presidentes y que han torcido fichajes que podrían haber llegado en cierto momento, que han arrinconado a jugadores y que afortunadamente ese peso de ese tipo de jugador español que había antes, que numéricamente tenía mucha fuerza porque antiguamente solo podían jugar dos extranjeros, pues eso afortunadamente para el Real Madrid se ha perdido. Ahora el Madrid es una sociedad deportiva que está en el siglo XXI, que es puntera en todos los campos de desarrollo y que jamás tendría una relación estrecha con personajes como Pedro Baños, porque son totalmente antagónicos. O sea, es decir, Florentino Pérez es la modernidad, Florentino Pérez es la clase, Florentino Pérez es el ser número uno en lo tuyo. Y esta gente se movía en otros ámbitos, ¿no? Conocían a los jugadores desde que eran muy jovencitos y ellos sabían culebrear y hacían muy bien su trabajo. Nadie dice lo contrario. Consiguieron muchas cosas que quizá de no ser tan buenos en su trabajo no lo hubieran conseguido. Pero tengo que decir, y esto a lo mejor os rasca, esto a lo mejor os molesta, que lo que no he visto en Pedro Baños es un comportamiento racista. He visto un comportamiento quizá mal educado, he visto un comportamiento abiertamente antimadridista, pero me cuesta pensar que Pedro Baños sea racista. Entre otras cosas porque Pedro Baños es un comerciante de talento. Entonces, imaginaros un vendedor de coches que odiara a los Ferrari y a los Lamborghini, que ahora mismo el 80% de atletas, de jugadores negros, pues están muy por físicamente del resto. Son los Ferrari y los Lamborghinis del fútbol moderno y del deporte moderno en general. Así que me cuesta mucho que alguien que le guste el deporte no tenga admiración por gente que es muy puntera en el deporte que le está funcionando, con el que él funciona, con el que él gestiona. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor, si Pedro Baños no es el racista, a lo mejor la sociedad, en esa sobreprotección que se le quiere dar a ciertos temas, sí se comporta como racista. Para poder seguir explicando esto, que es muy complicado y que me lleva a terrenos muy procelosos y terrenos muy pantanosos, voy a tener que contaros algo que muchos de vosotros ya conocéis, porque me habéis seguido en redes o porque más o menos pues, siempre estáis alrededor tanto de Coto como mío, ¿no? La mitad de mi familia es negra. Yo tengo dos hermanos de madre, que pues mi madre se volvió a casar y se casó con un señor negro, libio, pero de ascendencia etíope, que para que os hagáis una idea, estaba entre Sidor y Mendí, o sea, estaba entre negro muy oscuro y azul, ¿vale?
A mí cuando de pequeño y durante toda mi vida, que en paz descanse este señor, porque ya se lo llevó Alá a su jardín, porque además era musulmán, siempre decían, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Y yo decía, a mi padrastro, porque mi infancia fue idílica, yo, o sea, yo nací divorciado, como digo siempre en este chiste, de dos personas que se respetaron mutuamente por mi bien y por muchas otras razones, y además conocí con 2 años al que fue luego padre de mis hermanos, que me trató pues como un hijo, me trató como el hijo primogénito además, ¿no? Con lo cual yo solo tengo palabra de admiración para los tres en cómo sobrellevaron esa situación en los años 70 y años 80, donde esto era ligeramente difícil de entender, ¿no? Pero fue bastante idílico todo. Después vino mi hermana, después vino mi hermano, las dos personas que más quiero en el mundo, junto a mi sobrina, que es la hija de mi hermano ahora, y a las que les he cambiado pañales, les he limpiado la mierda, pues les he vestido, les he dado de cenar, de comer, los he acostado porque tenemos una diferencia de edad relativamente grande. Con esto os quiero decir que a mí nadie me tiene que dar el carné ni de racista ni de no racista, porque en todo caso yo podría ser racista en el sentido de que tengo mucho cariño y mucha preferencia por la gente negra. O sea, si a mí me pones un niño negrito y un niño blanquito, muchísimas veces me va a llamar mucho más la atención el niño negrito porque han sido mis bebés, han sido mis muñequitos, han sido mis hermanos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Pedro Baños hace alusión a que Vinicius lo que tiene que hacer es dejar de bailar como un mono, mi pregunta que os quiero hacer a todos es, si eso lo hubiera hecho sobre Asensio, si Asensio hubiera dicho, Pedro Baños hubiera dicho, lo que tiene que hacer Asensio es dejar de bailar como un mono, ¿habría habido alguna polémica? Preguntároslo y por lo menos ser sinceros con vosotros mismos. Yo creo que la respuesta es más que evidente. No habría habido ninguna polémica, absolutamente ninguna. Por lo que usando una lógica muy cartesiana diríamos, la polémica existe porque todos pensáis que Vinicius se parece más a un mono de lo que se parece a Asensio. Pensad que un poquito a lo mejor hay un razonamiento racista en eso. Yo he jugado, por ejemplo, con gente al baloncesto que se parecía blanca, absolutamente blanca, y Fernando, que es, digamos, que es el técnico de este canal, se va a reír mucho cuando oiga esto. Yo jugaba contra auténticos orangutanes, pero orangutanes que no tenían cuello, que tenían pelo por los hombros y que eran mucho más monos de lo que va a ser, de lo que va a ser Vinicius jamás en su vida. ¿A qué viene esta sobreprotección? ¿Por qué? Supongamos que estamos jugando un partido de baloncesto un día, 11 amigos, 10 amigos, y hay un negro que está jugando en la cancha y de repente cae un plátano a la cancha. ¿Por qué todos van a pensar que al que se ha insultado es al negro que había ahí? Porque en el fondo la sociedad tiene un sentimiento implícito de culpa que dice, no, es que claro, como él se parece más a un mono que yo, pues no podemos permitir que le llamen mono. Es como el término de negro o de color. En mi casa, mis hermanos han sido negros de toda la vida de Dios, como yo he sido blanco. Y hemos hecho chistes de negros y chistes de blancos. Los chistes de Stevie Wonder siempre eran la primera casa en la que se oía era la mía, sin duda. Y el primer día con 14 años o 15, mi hermano me llevó a un lavabo y me dijo, pues mira, era verdad lo que decían los negros. Y me enseñó una manga pastelera, porque joder, Mansur, felicidades, porque joder, qué ADN más bueno tienes. Entonces, esa sobreprotección a la que la sociedad está llevando a un jugador que no ha sufrido el racismo en su vida desde que es jugador del Real Madrid, porque es totalmente ficticio. O sea, yo puedo entender que, por supuesto, que Vinicius ha tenido orígenes muy duros, por supuesto, pero que Vinicius, desde que su enorme talento empezó a fluir para hacerle destacar sobre todos los demás en Brasil, Vinicius no ha sufrido racismo nunca, nunca. Porque que a un millonario, un subnormal, por querer insultarle, le denomine, porque recordad que cuando alguien llama negro a Vinicius, le está denominando, no le está insultando. Otra cosa es lo que el otro pretenda.
Pero es clarísimo que cuando tú llamas negro a un negro, le estás denominando. Y en esta sociedad en la que vivimos, no hay un gesto tan racista como el hecho de que tú un estadio, donde en un estadio que se ha gritado, maricón, hijo de puta, muérete, tal, que por eso no se pueda cerrar un estadio, pero que sí se pueda cerrar un estadio por llamar negro a un negro. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está ese supuesto no racismo del que estáis hablando? Que yo sé que no viene con mala intención. Yo en mi familia, con la persona más buena que he conocido en mi vida, que en paz descanse, que era mi abuela en su mentalidad de mujer antigua, del siglo pasado, evidentemente, pero de principios del siglo pasado, una mujer que pasó la guerra civil, de otra generación, mi abuela siempre me decía cuando estábamos los tres, dice, ay, hijo mío, tú vas a tener que trabajar mucho porque tú tienes que cuidar de tus dos hermanitos, que son negritos los pobres. Mi abuela adoraba a sus nietos. Y lo único que quería es que los cuidara más porque lo iban a tener más difícil. Mi abuela cuando murió, lo mucho o poco que dejó de herencia, pues benefició, en lo que le tocaba, benefició a mi hermana. ¿Por qué? Porque además de negrita, era mujer. ¿Entendéis? Es una percepción totalmente antigua, pero que estaba basada en el amor. O sea, yo no hablo de que eso sea malintencionado, pero había racismo. En el caso de mi abuela también había racismo. Racismo absolutamente bien intencionado, por supuesto, porque hizo a los tres hasta romperse. Y estoy convencido de que en esta sobreprotección que se usa ahora mismo habrá una parte de racismo, pero también hay una parte muy de esta mentalidad de que todo tiene que ser correctísimo. Y a veces no todo tiene que ser correctísimo, porque la vida no siempre es correcta. La vida no siempre va a ser buena y la vida no siempre se va a mantener en unos baremos de moralidad que tengan unos estándares muy altos. No, porque la historia de la humanidad te ha demostrado que no es así. Que no es así. Entonces lo que tenemos que hacer es un poquito llevar esto a un ratio de normalidad. Y no caer en la excusa fácil. ¿Dónde salió Pedro Baños? En el Chiringuito. Yo a los 2 o 3 días predije exactamente lo que iba a pasar, que le iban a tirar de las orejas y que el Chiringuito iba a hacer una apología de que no iban a ser racistas. ¿Y a que no sabéis a quién eligieron para demostrar que el Chiringuito no es racista? Pues a Balboa, que es más negro que un conguito. O sea, ¿no veis un razonamiento racista en eso? O sea, que de no sé cuánta gente habrá en la plantilla, 20, 30 colaboradores que tiene ese programa, cojan al negro para demostrar que no es racista. O sea, es que a mí me parece evidente, absolutamente evidente, ¿no? Lo lógico, si tú quieres de verdad demostrar eso, al último al que tienes que llamar para decir eso es a Balboa. Bueno, evidentemente, bueno, no, ¿qué usas a Balboa como nuestro negro? Decir, mira, es nuestro negro, tenemos uno. Coño, nosotros no podemos ser racistas. Pues no, eso también es un razonamiento racista. Y eso nos lo tenemos que quitar nosotros en nuestro país y en nuestra sociedad. Porque lo que ha pasado en España desde siempre, porque España no puede ser un país racista. O sea, España es una mezcla de romanos, de griegos, de fenicios, de cartagineses, de árabes, de negros, de todo, absolutamente todo que ha venido a este país que estuvo conquistado durante muchísimos siglos. Entonces, no podemos ser racistas. El día que se ponga aquí de moda estas empresas que te hacen un análisis de ADN para ver qué porcentaje tienes de diferentes razas, seguramente nos llevaremos las manos a la cabeza diciendo, madre mía de mi vida, ¿sabes? Pues yo soy un 40% árabe, pues yo soy medio vikingo, pues sí, porque fuimos un país conquistado durante mucho tiempo. Pero a lo que nos tenemos que negar es a ese buenismo, ¿no? que nos impide reconocer y que nos impide llegar con naturalidad a conclusiones más lógicas. ¿Cuál es la conclusión lógica de este tema en este país? Que España lo que siempre ha sido es profundamente clasista. En España, un moro será un moro hasta que tenga 10 millones de euros y un avión privado, que entonces será un árabe. Un sudaca es un sudaca hasta que tiene 2 millones de discos vendidos de reggaetón y entonces es un artista.
Y un gitano es un gitano hasta que tiene, yo qué sé, eh, eh, un grupo flamenco, lo que tú quieras, o que vaya en un Mercedes. ¿Por qué? Porque somos clasistas, que es lo que hemos sido siempre. Os pongo como ejemplo en Madrid la base de Torrejón de Ardoz. La base de Torrejón de Ardoz, en los años 70 había una base americana, jamás hubo problemas. ¿Por qué? Porque los negros eran admirables, porque ganaban mucho más dinero que tú, tenían los vaqueros que tú querías, la ropa que tú querías, incluso el coche que tú querías, podías tenerlo. Y entonces, no, eran jugadores que se admiraban totalmente. De hecho, el tema del racismo con los afroamericanos, como los llaman ahora, yo los llamo negros, perdonadme, es algo totalmente importado de Estados Unidos. Donde en Estados Unidos sí hay unas razones históricas. Es evidente que las hay. Yo no pulso aquello día a día para saber en qué punto esto se ha superado o no se ha superado. Pero coño, es evidente que hubo unas razones históricas. Y que han durado hasta el siglo, hasta mediados, incluso pasado mediados del siglo pasado. Entonces yo lo puedo entender. Pero es que incluso en España no existe el término niga. El término negrata es algo que ha venido totalmente importado. O sea, nosotros eran negros, no teníamos un término despectivo para los negros. Quizá para los sudamericanos, pues cuando querías insultarlo decías, mira, este sudaca. Y tal, pues sí, fíjate, ahí teníamos más culpa, ¿no? Al menos semánticamente o lingüísticamente. Así que, sin querer enrollarme mucho más en este tema, porque parezco un cura que está lanzando una homilía, hay que saber lo que es racismo, de verdad. Y hay que saber la cantidad enorme de personas que sufren racismo en el mundo. Muchas de ellas en África. Y muchas de ellas también incluso a manos de otras personas que pertenecen a la misma raza. Porque es muy difícil que haya habido más negros muertos a manos de negros que a manos de blancos. Quien conozca la realidad africana estará de acuerdo conmigo. ¿Eso justifica algo? No, no justifica nada. Eso lo que hace es poner en contexto, en un contexto real, donde estamos en España con el problema del racismo. Y es simplemente que en España no hay ningún problema de racismo. Y que lo que hacía este señor, este cateto, este impresentable en muchos, porque a mí me parece impresentable cuando empieza a hablar en televisión, pero no porque sea racista, sino porque es que me parece estar viendo una tele en blanco y negro o en sepia de otros momentos, o sea, de otros momentos. Y además da la sensación de que este hombre, pues que cena muy bien y bebe todavía mejor antes de ir al programa. O sea, hay muchas razones para criticar a Pedro Baños. Pero creo que no es bueno caer en los tópicos. Porque a corto plazo es posible que a Vinicius esto se sienta muy protegido y muy contento de ser durante un tiempo una especie de icono mundial. Pero a medio y largo plazo, él mismo se da cuenta de que eso no le va a llevar a ningún sitio. Que la valía de Vinicius la tiene en sus pies, la grandeza la tiene en su equipo y el orgullo lo tiene que tener en su corazón. Nadie más le tiene que dar nada. Él lo tiene que sentir él mismo. Y lo primero que tiene que sentir un hombre es orgullo de ser como es. Si tú a mi hermano le llamas negro, pues hombre, depende de cómo se lo llames, lo más normal es que a lo mejor te arranque la cabeza. Pero te la arrancará por lo que le has querido hacer, no porque él se sienta menospreciado en absoluto. Yo estoy en cualquier otro país y a mí me llaman de manera despectiva español, y si yo me siento insultado porque me están llamando español, pues hombre, yo sería subnormal. Si yo me voy a África y estoy jugando al básquet y soy el único blanco que hay en la cancha, pues lo normal es que me digan, cuidado con el blanco, dale palos al blanco. Pues si es que es lo lógico. Y sin embargo aquí hemos vivido, desde hace unos años, hemos vivido episodios absolutamente absurdos. O sea, tuvimos al tipo este del Valencia, que de repente toda la prensa se puso de su lado porque le habían llamado negro en un país. Y luego encima se demostró que no había sido verdad y que es un tío más raro que un perro verde. Una vez más digo que con estas cosas hay que normalizar. Sobre todo hay que normalizar porque esta gente son privilegiados absolutamente todos. Son multimillonarios todos y viven cojonudamente bien todos. A Vinicius, el día que dijeron lo del baile, yo te aseguro que, vamos, no le quitó ni
Pedro Baños no tiene la capacidad de quitarle un segundo de felicidad a Vinicius. O sea, que no engrandezcamos o no hagamos enorme a Pedro Baños cuando Pedro Baños es un insecto en esta polémica. Simplemente ha sido un grano de arroz que han usado para generar algo que no me atrevo a decir cuál es el objetivo final de todo esto. Pero sí que os recomiendo pues, que vosotros mismos no seáis una pieza más en esta historia, sino que penséis por vosotros mismos y que probablemente penséis que yo soy un impresentable por lo que acabo de decir. Pero en este programa, en el programa equivocado, que se llama así porque seguramente demos ideas y opiniones equivocadas durante mucho tiempo, lo que no vamos a hacer es mentiros. Lo que no vamos a hacer es ir a favor de corriente y lo que no vamos a hacer es deciros lo que queréis escuchar. No, vamos a decir lo que nosotros sentimos en el momento en que lo sentimos y cómo lo sentimos. Así que tampoco me voy a extender más. Ha sido un placer compartir esta pequeña reflexión con vosotros. Y ya mañana, que mañana es martes, pues igual por la tarde a lo mejor podemos hacer algo juntos, Coto y yo. Sea lo que sea, algo haremos. Muchas gracias por haberme escuchado y espero pues que no haberos ofendido mucho con mi reflexión. Un abrazo y voy a ver si yo sé cómo se apaga esto, que esto sería muy grande. Supongo que será aquí, vamos a ver, aquí, de emitir en directo, a aceptar.